Bien. Hoy les voy a hablar de un pasaje que lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 30, que tiene muchas perlas para ver. Así que se los voy a ir contando como una historia apasionante que tuvo que vivir David. Y quiero que vayamos viéndolo y vamos a ir leyendo la palabra. Así que vamos a empezar a contarles qué es lo que pasaba. Tenemos a David, que todavía no era rey, pero que ya estaba ungido y perseguido por Saúl. La verdad que a David le toca pasar momentos muy difíciles, viene escapando del rey Saúl, que está ensañado con él, lo quiere matar, y pasa muchos años escapando de Saúl. Estuvo en la cueva de Adulam, una vez les hablé de la cueva de Adulam, de todos los que se le habían pegado a David. Tenía como 600 hombres que se fueron sumando a él. Dice que estaban todos los afligidos, los endeudados, los amargados en espíritu. Toda esa gente se le pegó a David. Y la verdad que David tenía una gracia de Dios para ir transformando esas vidas, porque muchos de ellos luego fueron los valientes de David. La verdad que la amargura contagia, pero en este caso fue al revés. David les dio la gracia del Señor. Pero en este capítulo de Primera de Samuel, tenemos a David que está en otro lugar, ya desesperado, no sabe dónde esconderse, ya por la zona de Jerusalén es imposible estar. Y David toma la decisión de irse con los filisteos, con el pueblo enemigo, pero buscando en su desesperación dónde meterse, dónde refugiarse. Y se hizo amigo de un rey, que era el rey de los filisteos, el rey Aquis, que le permite habitar, le da una ciudad un poquito lejos, pero que era Siclar. Y David se convierte en ese tiempo en un mercenario de guerra. Ayudaba a los filisteos a entrar en batalla. Y ahora le toca una decisión muy tremenda, porque él está con todo un pueblo que lo acompaña, con las mujeres, con los hijos de estos 600 hombres, y tienen que ir a ver a los filisteos, porque los filisteos van a enfrentar al pueblo de Israel. Y menudo problema tiene David, porque tiene que pelear contra Israel. Pero entre tanto él se va a presentar, Dios lo libra de que tenga que estar refugiándose y pasando esa situación. Entonces él va a ver al rey de los filisteos, y mismo los que estaban con el rey comienzan a dudar, ¿qué pasaría si este hombre en el campo de batalla se da vuelta? Porque tiene que pelear con sus hermanos. Entonces le dijeron, vete David, vete a Siclag, que no te necesitamos. Y ahora comienza la historia de lo que pasa. Vamos a leer la palabra en el capítulo 30, versículo 1, que dice: y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido Nebec y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y la habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Dios. Una situación tremenda, una situación difícil, que de golpe llegan 3 días de camino, llegaban cansados, con hambre, sucios, llegan a la ciudad a esperar a que sus mujeres y sus hijos los reciban, y se encuentran toda la aldea quemada, incendiada, y todos habían sido llevados, secuestrados. Así que una situación difícil. David está con estos hombres, que muchos son sus amigos,
pero había de todo en este grupo. Como les conté, había gente difícil también, con amargura de espíritu, gente complicada que en un momento así lo único que pensaba es apedrearlo a David. David se rodeó de mucha gente y dentro de ese grupo tenía a muchos de ellos que eran leales a David. La palabra nos cuenta que tenía 37 amigos leales, que eran los valientes de David. Una vez prediqué sobre los valientes de David y les conté. Dice que la palabra los describe que ellos tenían, eran ligeros como gacelas, tenían sus rostros como de leones. La verdad que eran los superhéroes de la Biblia. Tenían particularidades especiales, habilidades extraordinarias. Dice que uno mató 2 leones en la nieve, uno mató a 300 filisteos, él solo con su espada, y dice que la espada se le quedó pegada a la mano, otro mató a un gigante egipcio, y todos tenían, la verdad, particularidades especiales. Pero estos eran sus amigos leales, se había rodeado de gente leal a él, pero había otros también que estaban con él, que no eran leales, y estos en el momento de angustia buscaban ¿a quién echarle la culpa? Y era David. No sé si les ha pasado que cuando tiene una situación crítica hay que echarle la culpa a alguien. Alguien tiene la culpa. Me pasa esto, es mi jefe que no me entiende, o esto me pasa, bueno, porque la culpa la tiene, no sé, mi amigo, o la culpa la tiene el pastor también. Nosotros tenemos mucho la culpa, ¿a qué sí? Me pasó tal cosa y la culpa la tiene el pastor. A veces pasa, nosotros a veces tenemos la culpa de algunas cosas, pero otras no. Pero en este momento le echaban la culpa a David y querían apedrearlo. Qué difícil, qué situación violenta tiene que pasar David. La verdad que los amalecitas era un pueblo terrible. Cuando a mí en historia de la iglesia me toca dar a Atila, el rey de los hunos, era como lo de los amalecitas. Dice que por donde pasaba Atila no volvía a crecer la hierba. Y estos amalecitas eran un pueblo terrible. Miren, en Deuteronomio, el Señor da la orden de exterminar a este pueblo, porque era un pueblo que todo el tiempo iba a hostigar al pueblo de Dios. Y miren la orden que da Dios. En Deuteronomio 25, 17 dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos de alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides, te dice el Señor. Este pueblo, el pueblo amalecita, era un pueblo que siempre iba detrás de los débiles del pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, buscó a los que estaban atrás, a los que estaban cansados, para atacarlos. Y en este caso, al grupo que estaba con David, vinieron los amalecitas y se llevaron a lo más débil, las mujeres y los niños. Y dice que había un gran llanto, que ya estos hombres que eran todos valientes y forzudos y grandotes estaban ya sin una sola lágrima. El llanto y el dolor los había destruido. Y no podían ver más que el dolor. Y dice que David, en medio de esa angustia, dice que David se angustió mucho. Y se angustió en gran manera por la situación. Se habían llevado a sus 2 esposas, tenía 2 esposas, pero era otra época, y sus hijos. En esa época David tendría unos 30 años. Y realmente la situación lo había sobrepasado. Pero me gusta esta frase que dice: pero David se fortaleció en el Señor. Fortalecerse en el Señor. Esta palabra fortalecerse del hebreo, que quiere decir chazak, que es la misma que usa Dios cuando habla con Josué y le dice que
se esfuerce y sea valiente. Ese esfuerzo y ser valiente es la misma palabra que usa aquí la Biblia. Así que tenía que hacer un esfuerzo. A veces cuando pasamos situaciones difíciles, nadie está preparado por una situación que viene de golpe, ¿no? A veces viene como una encomienda con un papel horrible, asqueroso, y es una situación que no quisiéramos recibir. Spurgeon en una de sus prédicas dijo, son las cartas negras del cielo, son cosas que a veces tenemos que pasar que nadie está preparado. Dios al ser humano le dio una capacidad a todos los seres humanos para poder sobreponerse a la adversidad más grande. Y es esa capacidad que a veces nos salen fuerzas de donde no sabemos que las teníamos. A veces cuando veo a los refugiados o a los que han pasado por un campo de concentración, yo misma digo, yo no podría soportarlo, jamás podría superar semejante situación. Pero si la estás pasando, tienes las fuerzas. Esas son las fuerzas naturales que Dios nos dio como naturaleza humana, que se llama la resiliencia, la capacidad de sobreponernos a una situación crítica. Eso está bien, dice que la tenemos todos los seres humanos, pero los hijos de Dios tenemos esa fortaleza espiritual, es algo sobrenatural, son unas fuerzas que las da el Señor del cielo para sobreponernos, para fortalecernos, para tomarnos del Señor en momentos difíciles. Por eso digo que nadie está preparado para una situación, porque una situación crítica no viene con un aviso previo. La situación se vive y viene de golpe y hay que afrontarlo. Pero no nos podemos quedar llorando todo el tiempo y recordar, ay, sí, estoy pasando esto, uy, me pasó esto, uy, se me murió este, se me murió el otro. No, me tengo que sobreponer y fortalecerme en las fuerzas del Señor. ¿Y cómo se fortaleció David? Yo me imagino que lo mejor que habrá hecho habrá sido mirarse para sí, recordar lo que era el Señor, lo que es el Señor para él. David no había tenido una experiencia de oídas con el Señor. David conocía a Dios. Me imagino que en su cabeza resonaría sus mismos salmos. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué se turba tu corazón mi corazón dentro de mí? Espera en Dios. Y todos los salmos que él mismo escribió, como bienaventurado aquel que tiene sus fuerzas en mí, atravesando el valle de lágrimas, que Dios lo convertirá en fuente. Y todos los salmos, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él conocía en quién confiaba. Pero él estaba pasando el momento más crítico de su vida y necesitaba recordando que en los tiempos más difíciles lo libraba de las lanzas que Saúl le mandaba, que lo había librado cuando era un pastorcito del león y del oso, que él se había tenido que escapar por una ventana porque Saúl lo mataba y él tenía que recordar ¿para qué? Para fortalecerse, en quién él creía. Él no era que le habían contado, él lo había vivido. Y en momentos difíciles tenemos que recordar quién es Dios para nosotros. No es un desconocido, no es una experiencia que fue un sueño, es una realidad. ¿Cómo me fortalezco mirando a Jesús? La situación era crítica, la situación era muy difícil. Pero ¿saben lo que hizo David? Él necesitaba la guía del Señor, la guía del Espíritu Santo, y mandó a llamar al sacerdote Abiatar, que tenía el efod, que era como un chaleco con unas piedras preciosas, que era simbológicamente era el Espíritu Santo, para que Dios le hable. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a recuperar todo lo que le habían robado? Porque los amalecitas es el símbolo de Satanás. Él viene a robar, a matar y a destruir. Y por donde pasaba, a los más débiles se los había llevado. Así que él tenía que buscar la guía del Espíritu Santo para ver qué hacía. Y vamos a seguir leyendo el versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech:
yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Les podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente alcanzarás, de cierto librarás a los cautivos. Así que David tenía la certeza de que Dios le iba a devolver a todo lo suyo, porque también se habían llevado el ganado y todas las riquezas que David tenía. Así que tiene una capacidad David para convencer a todo el grupo que lo siga, ¿sí? Había que darle seguridad y todos le creyeron y van tras su familia. Pero pasa algo muy particular. Llegan a un torrente, que es el torrente de Besor. Están de camino y pasan a un lugar donde pueden tomar agua, pueden descansar, pero 200 de ellos, porque eran 600, no pueden seguir más. Se están cansados y no tienen fuerzas de seguir. ¿Tú te quedarías si tienes que ir a rescatar a tu mujer, a tus hijos? ¿Te quedarías ahí? No tengo fuerzas, no puedo, no lo puedo hacer. Santi, tú no me dejarías, ¿no? Vendrías en caballo, me vendrías a rescatar, ¿no? No me dejarías. Y ahí 200 dijeron, no puedo más, estoy cansado, no tengo fuerzas. ¿Cómo no puedo más? Me imagino, qué decisión tremenda, pero vamos a rescatar a tu mujer. Bueno, mejor la déjala con los de Amalecitas que estoy tranquilo. No, mis hijos, bueno, ya harán su vida con los amalecitas. No, hay que luchar. El enemigo vino y se los robó, los tenemos que ir a rescatar. ¿Cómo te vas a quedar descansando y decir no tengo fuerza? Pero se ve que estaban destruidos. Después de andar 3 días, llegaron, se encontraron con eso y ahora tenían que ir de camino, no sabían a dónde. No sabían, Dios ya los va a guiar, pero ellos no sabían a dónde iban. Así que se quedan 200 ahí en el torrente de Besor que no pueden seguir más. Y bueno, David toma la decisión de seguir adelante. Luego lo puedes leer en tu casa porque es un relato un poco extenso, pero David tiene que rescatar a las 400 mujeres más las 200 de estos que se quedaban en el torrente. Pero se quedan ahí y David sigue de camino buscando la guía del Señor. Y esforzándose en el Señor. Te quiero leer 2 versículos preciosos que están en el libro de Isaías, porque David les mostraba también a estos hombres que se tenían que espabilar, que había que ir a rescatar a sus mujeres. Mira lo que dice Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. El Señor en los momentos más críticos no nos deja. Puedes sentir que está lejos, pero está al lado tuyo. Y te voy a leer otro versículo en Isaías 40:29, que dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se cansan y se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. David tenía que convencer a estos hombres, pero no podía. No tenían fuerzas. Estaban agotados. Y no sé si te pasa a ti. Yo hablo con muchas hermanas que el enemigo les vino a sacar a sus hijos y los tiene cautivos, seducidos este mundo y no los pueden traer a la iglesia. Y bueno, y nuestra guía es ponte a orar, ponte a clamar. No te tires al torrente de Besor y te quedes panza arriba, sino que ponte a clamar porque los tienes que rescatar. No es tiempo de descansar, es tiempo de guerrear y luchar para que ellos estén aquí. Vinieron los amalecitas, te los sacaron, los sedujeron, pero tú como mujer o como hombre o como padre de familia no puedes descansar. Te tienes que levantar en Dios. Pero también te voy a decir otra cosa. Eran todos soldados. Ellos no tenían fuerzas. Pero David, a partir de aquí, él sentó una jurisprudencia para todo el mundo.
porque cuando vuelven, David les va a compartir el botín también con los que se quedaron descansando, porque son tantos soldados de guerra los que cuidan el bagaje como los que van a la guerra o los que están en la enfermería. Y eso quedó para toda la vida, para todos los ejércitos. Así que te quiero decir que, bueno, si no estás con fuerzas, igual eres parte del equipo del Señor, del cuerpo de Cristo. Y por eso tienes una hermana, tienes un hermano que va a fortalecerte y va a ayudarte a orar para rescatar a los tuyos. No te quedes solo, somos el cuerpo de Cristo y si el hijo de alguien está en problemas, vamos a estar todos clamando. Nosotros tenemos esa caja llena de tarjetas de nuestros hijos espirituales que no están aquí en medio nuestro, pero nuestro deber como pueblo de Dios es clamar por ellos. Hay muchos que no vienen, que se están muriendo espiritualmente, están secos y que tenemos que orar por ellos. Para ir terminando la historia, te cuento que de camino encuentran un egipcio que estaba casi muerto porque los amalecitas lo abandonaron, era un siervo de ellos y se detienen, le dan de comer, le dan agua. Y el Señor se los pone en el camino porque Dios los iba a guiar. Cuando uno busca al Señor, Dios te va mostrando y te va poniendo delante tuyo un tutor, una guía para que tú no te pierdas. Este egipcio le dice, sí, soy amalecita, no me mates, pero si no me matan, yo les voy a decir dónde están todos. Imagina que estaban desesperados por ir a buscar a sus familias, pero se detuvieron a ocuparse de este hombre, a que vuelva en sí porque estaba desmayado. No sé si te pasa, pero a mí a veces nos pasa, de que estamos tan afligidos por el problema, por situaciones que estamos viviendo, que a veces delante nuestro hay un necesitado y pasamos, no puedo. Mira, yo tengo muchos problemas, pero David tenía un corazón lleno de misericordia y se pararon, lo atendieron, esperaron un tiempo que vuelva en sí, hicieron una obra de misericordia, no se centraron en que estaban desesperados y necesitaban la información. Así que él los guía y van al campamento y los rescatan a todos. Y mira el versículo 18 que dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas del robo. Y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó David también las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Dios los cubrió a todos, no les tocaron ni un pelo, porque estos eran sanguinarios, eran los amalecitas, y Dios los cubrió. Dios es un Dios bueno. Y a pesar de que pasemos situaciones críticas, Él está en control. Seguramente este era un golpe para David, para sacarlo del medio de los filisteos. No era el lugar donde David tenía que estar. En su desesperación se fue con los filisteos y no era el sitio. A veces el Señor usa un golpe de gracia para sacarnos de donde no tenemos que estar. Y cuidar a los nuestros, a los hijos, a los más débiles, a los más chiquitos, al hermano nuevito en la fe, al que está débil, de que no lo secuestren los amalecitas, de cobijarlo, de tener cuidado. Y lo mismo te digo de las lágrimas que dejaban estos hombres. Dice que no les quedaban más lágrimas para llorar. Es lo que te quiero dejar, que llega un momento que tenemos que dejar de llorar y levantarnos y fortalecernos en Dios, y buscar la guía, así como lo hizo David buscando el efod.
nosotros tenemos más el privilegio de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice que el Espíritu de verdad nos hará conocer todas las cosas y nos guiará. No andamos en medio de la desesperación y en medio de la tormenta a tontas y locas, sino que necesitamos pararnos y buscar la guía del Espíritu Santo. Yo te desafío esta noche a esforzarte como lo hizo David. En medio de la angustia más grande, se esforzó en el poder de sus fuerzas. Que el Señor te bendiga.